¿Cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos. Les saluda su profesora Gaby, deseándoles que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Vamos entonces, ya estamos celebrando los 200 años de vida republicana de nuestro querido Perú. Continuando con nuestras sesiones de historia, hoy vamos a conocer el desarrollo de la cultura Paracas. ¿Dónde entonces se desarrolló la cultura Paracas? ¿Cuál es su ubicación geográfica, ¿no? Esta cultura se ubicó o se desarrolló en la península de Paracas, a 18 kilómetros de la provincia de Pisco, en el departamento de Ica. ¿Qué significa Paracas? Paracas significa lluvia de arena. Los pobladores Paracas pues vivieron en la costa del sur. Aquí dominaron desde el valle de Cañete, el departamento por el norte, ¿no? de Lima, hasta el valle de Yauca, ¿no? por el norte de Arequipa. Pero tuvieron como centro cultural principal Ica. ¿Quién fue su descubridor? Fue descubierto por Julio César Tello. ¿En qué año? En 1925. Julio César Tello la denomina Paracas porque allí en la península de Paracas pues habría encontrado restos pues, de cerámica, de tejidos y de tumbas, ¿no? en la península del mismo nombre. Se desarrolló entre los años 700 antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Una sociedad pues que estuvo jerarquizada, podemos observar ahí, ¿no? Esta sociedad tuvo influencia de la cultura chavín, ¿no? que se refleja pues en su modo de vida religiosa, el uso de sus dioses terroríficos, ¿no? y el culto al dios felino. Fue un gobierno, una sociedad teocrática, porque quienes van a gobernar son los sacerdotes, ¿no? Ellos, especialistas, están divididos pues en castas sacerdotales, pero van a estar acompañados de los militares, ¿no? de la casta militar. ¿sí? Por eso es que los sacerdotes justificaban su poder con el apoyo de la casta militar. La mayoría de la población son la base de esta sociedad, que está integrada pues por los artesanos, por los pescadores, por los agricultores, ¿no? Ellos conforman la base entonces de la sociedad de Paracas. Vieron entonces como clase predominante a la clase sacerdotal, que está unida a la nobleza guerrera, ¿no? a los militares. Con respecto a su economía y producción, ¿qué tenemos que decir aquí? Pues la mayoría de la población fue mayormente campesina, ¿no? Ellos sobrevivieron gracias a la pesca, al marisqueo, ¿no? que van a ser sus actividades, ¿no? complementarias para sobrevivir, para su alimentación. También recolectaban frutos, ¿no? Se dedicaron al cultivo pues de sus valles, ¿no? Pues otras ocupaciones que van a acompañar se dedican pues a la artesanía y a la textilería, ¿no? Van a cultivar principalmente el algodón, que justamente lo van a necesitar para elaborar sus tejidos, ¿no? Los pobladores de Paracas tuvieron también una activa relación con los pueblos andinos, con los pueblos pobladores de Ayacucho, de Huancavelica. Con ellos hacían ciertos intercambios, ¿no? de productos como por ejemplo lana, ¿no? que la necesitaban para confeccionar los mantos, ¿no? Una piedra muy dura, también las piedras obsidianas, ¿no? que la necesitaban pues para confeccionar ese instrumento. Era un cuchillo que era hecho de la piedra llamada obsidiana, ¿no? Instrumentos quirúrgicos que lo utilizaron para sus cirugías, ¿no? Y también
tuvieron contacto directo o indirectamente con pobladores de la selva, de donde obtuvieron bellas plumas para poder hacer ciertos adornos, ¿no? Ahora los paracas pues habitaron un territorio de clima cálido y seco, ¿no?, en verano, y ligeramente húmedo en invierno. Para poder entonces ganar tierras al desierto, porque ellos, ¿no?, se ubicaron en una zona desértica, usaron ciertas técnicas agrícolas, ¿no?, tecnología agraria. Por ejemplo, ¿no?, aquí las ollas son los llamados también campos hundidos, ¿no? ¿En qué consistía, ¿no? Como encavar un hueco, ¿no?, hasta alcanzar la tierra húmeda para poder cultivar. Entonces, para poder vencer el obstáculo de la falta de agua, ¿no?, que viven en un valle, la solución consistía en cavar, ¿no?, hasta encontrar agua del subsuelo, es decir, hasta encontrar humedad suficiente para la agricultura. Otra de las técnicas, ¿no?, agraria va a ser los canales de irrigación, ¿no? Estos canales fueron construidos en los valles, ¿no?, y tuvieron que remover millones de toneladas de tierra para poder levantar, ¿no?, muros de contención, ¿no? Para ello entonces cortaban la roca de las laderas de los cerros y levantaban muros para poder canalizar el agua, ¿no? Ahora, con respecto a sus periodos históricos, ¿no?, Julio César Tello dividió a la cultura paracas en dos fases o dos periodos, ¿no?, por las diferencias entre sus tumbas y la cerámica. Entonces señaló dos épocas históricas: Paracas cavernas y Paracas necrópolis. El periodo de Paracas cavernas, ¿no?, periodo que comprende entre los años 700 a 500 años antes de Cristo. Este periodo se caracteriza principalmente por las tumbas, ¿no?, que eran cámaras subterráneas, ¿no?, semejantes a una caverna, ¿no? Entonces tenían, por ejemplo, acá vemos la forma de una enorme botella, ¿no?, donde se colocaban los fardos funerarios y las ofrendas ceremoniales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo eran, ¿no?, estos fardos funerarios? Los cuerpos estaban envueltos en tejidos, ¿no? Muchos de los cuerpos, ¿no?, que se encontraban en estos fardos, ¿no?, presentaban cráneos de deformación artificial, ¿no?, y trepanaciones, ¿no? Entonces seguro los trataban según el grupo social al que pertenecían, ¿no? ¿Cuál era su centro de influencia, ¿no? En este periodo el centro de influencia es conocido como Tajuanas, su zona principal de desarrollo del periodo Paracas cavernas. Durante este periodo, ¿no?, ¿cómo era la cerámica, ¿no? ¿Qué tipo de cerámica utilizaron los Paracas cavernas? Su cerámica fue polícroma, ¿no?, usando ciertos colores como el amarillo, el rojo, ¿no?, el negro, ya de forma globular, ¿no?, con dos picos y asa puente, ¿no?, con decoraciones con motivos chavinoides y geométricos, ¿no?, y emplearon la técnica de postcocción. En el periodo llamado Paracas necrópolis, que comprende desde los años 500 a 100 años después de Cristo. Es un periodo que se caracteriza porque las tumbas aquí eran ya construidas de forma rectangular, como podemos ver, ¿no?, rectangulares semisubterráneas, ¿no?, tienen forma rectangular. Los cuerpos se enterraban en arena y basura, ¿no?, con poca profundidad. ¿Por qué se le llama necrópolis, ¿no? Eran llamadas así por la forma, pues, de sus tumbas, ¿no? Necrópolis significa ciudad de muertos, ¿no?, y los paracas crearon, pues, verdaderas ciudades para enterrar a sus muertos, ¿no? Estas tumbas de necrópolis, ¿no?, de forma de necrópolis, fueron descubiertas por Mejía y Esquel. Los difuntos, entonces, de los entierros que se han encontrado, estaban vestidos con atuendos muy, muy lujosos y acompañados por objetos, ¿no?, ceremoniales. Entonces, su zona principal de desarrollo se ubica en Topará. La cerámica de este periodo es diferente a la cerámica de Paracas cavernas. Acá es monócroma, de un solo color, ¿no?
de forma globular achatada, con 2 picos y asa puente, ¿no? De color blanco, cremoso, ¿no? Y en algunos casos naranja, ¿no? Con una pintura de postcocción, decorado en 2 secuencias con mucha influencia de la cultura local, ¿no? De Topará. Los paracas también, ¿no? Destacaron por los avances en las cirugías, ¿no? Son conocidos como los mejores cirujanos del Perú antiguo, ¿no? Expertos en las famosas trepanaciones craneanas, ¿no? Vemos pues que fue una modalidad de cirugía que intentaban dar solución, ¿no? A las ciertas anomalías craneales, ya sea por deformación o por accidentes de guerra, ¿no? Entonces, fueron expertos operadores quirúrgicos, ¿no? Especialmente en las famosas trepanaciones de cráneo, ¿no? Con el objeto ya sea de curar fracturas, de curar infecciones, de curar tumores, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizaban, ¿no? Emplearon algunos de los instrumentos que emplearon los cirujanos paracas. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Los cuchillos hechos de una piedra llamada obsidiana, ¿no? Obsidiana también utilizaron para poder, digamos, los bisturís, ¿no? Como pinzas, ¿no? Y también utilizaban el algodón, las gasas, las vendas, ¿no? Los hilos. Y como anestesia, por ejemplo, utilizaban la hoja de coca o la chicha de jora también, ¿no? Para poder contrarrestar el dolor y poder evitar las infecciones, ¿no? La técnica quirúrgica de las trepanaciones se habría realizado de 2 maneras, ¿no? Por incisión y por raspado, ¿no? ¿Cómo hacían, ¿no? Por ejemplo, también ellos practicaron las famosas deformaciones craneanas. Se dice que ¿para qué? Algunos hablan que era para marcar diferencias sociales, es decir, para que los integrantes de la élite, ¿no? Los sacerdotes, los que estaban, ¿no? En la jerarquía, se diferencien de la multitud, de la mayoría de la población. Por eso es que desde pequeños, digamos, deformaban el cráneo del individuo, ¿no? Con ayuda de diversos instrumentos, como ya sea tablillas o guías, ¿no? Aparatos especiales, pañuelos, etc. Entonces, a los recién nacidos se les aplicaba las tablillas atadas fuertemente con varias varillas, ¿no? Hasta ya una edad en la que la deformación ya era irreversible. Posiblemente se hable que estas deformaciones trajeron consecuencias posteriores, ¿no? Tal es el caso de dolores de cabeza, de mal funcionamiento de órganos, ¿no? Motivando pues a desarrollar las famosas cirugías de sanación, ¿no? Como son las llamadas trepanaciones craneanas, ¿no? En un primer momento estas deformaciones se hicieron primero por principios mágicos y luego ya para marcar las diferencias sociales, ¿no? Para que la élite pueda diferenciarse del resto de la población, ¿no? Con respecto también, ellos son considerados, ¿no? Los grandes tejedores, ¿no? Por el tratamiento del hilado y el tejido, ¿no? Los textiles pues de Paracas, Necrópolis, son considerados los más grandes maestros del arte textil, sus famosos mantos de Paracas, ¿no? Por ejemplo, con 7 colores base que tenían, lograron hasta 190 matices, ¿no? ¿Qué utilizaron? Para la textilería emplearon la lana de alpaca, la lana de vicuña, utilizaron plumas multicolores, algodón, etcétera, ¿no? También en sus representaciones vemos que plasmaron seres mitológicos y motivos geométricos, ¿no? Pero también representaron felinos con rasgos humanos, de serpientes, ¿no? De bicéfalos, de aves, de zorros, de ratones, entre otros animales. Muy bien, mis estimados alumnos, hasta aquí estamos terminando con la importante que debe ser para nosotros valorar a la sociedad de los Paracas, ¿no? Estamos entonces de aniversario, cumpliendo los 200 años de vida republicana de nuestro país. Me queda más decirles feliz bicentenario, que Dios los bendiga
cuídense mucho.